¿Eres fanático de Axie Classic V2? A continuación verás cómo es este equipo en Axie Origin. Hola, ¿qué tal? Soy Fanrate, bienvenidos a mi canal. Hoy les mostraré cómo armar un equipo económico para jugar en Axie Origin, el cual se usaba en Axie Classic y era un equipo top en su momento, pero también puedes usarlo en Axie Origin, así que ¡vamos! El equipo fue bien en realidad, tuve 16 ganados y 9 perdidos, y quedé en nivel 4, el tiempo que jugué, utilizando solo runas básicas, como las se aprecian aquí. Además, tuve un buen historial, que no fue nada mal, a pesar del bajo costo del equipo. Este equipo está basado en la versión clásica del backdoor de Axie Classic, con un costo de 0,01 WET o $16.75. Elegí este equipo porque en la versión clásica fue uno de los equipos top, donde ahora quisiéramos probarlo para ver en Origin cómo funciona. Por ejemplo, aquí el planta lo usamos de front, como siempre lo hemos usado. Colocamos, le tenemos Yan, que es la cola de veneno típica de la carta y del Axie. Tenemos el Pumpkin, colocamos el insecto de hoja. Tenemos Loto para eliminar las cartas maliciosas del mazo. Tenemos el Sirio, que aporta un buen daño. Y tenemos Papi para curar la planta. Colocamos en la parte del medio a este Dus, que antes se usaba, que la carta de la frente, el Windhorn, era para tirar backdoor al del medio, pero en este caso solamente va a golpear 3 veces al azar al enemigo. Y obtienes unas dagas de pluma, que son como otras cartas adicional, pero de coste 0, que tienen un costo adicional por cada jugada. O sea, si te dan, por ejemplo, juegas la carta, puedes pegar varios golpes y te dan 3 o 4 dependiendo la cantidad de plumas tengas en la mano, o de acumulaciones de plumas de daga. Tenemos el Gil, que es una carta de golpe de área, que le pega 20 a todos dependiendo la char que tengas puesta la carta, y te da una burbuja. Tenemos el Tiny Toiter, que hace que puedes seleccionar si es inicial a un enemigo, lo stuneas o lo duermes, y asimismo también se duerme, pero por 3 turnos. Y el telescopio, que te garantiza tener una carta de pez de tu pila de robo de primero. Y ahora tenemos al famoso Mecha, que ahora la carta de cola ya no da daño, ahora es una carta de defensa que puedes seleccionar al amigo o un Axie tuyo para darle este escudo. Pero cuando es atacado con esta carta, puedes descartar una carta de la mano. Tenemos a Bola de Pelos, que inflige 2 golpes, tiene un ataque fuerte de 38, puedes pegar 2 golpes, puedes quitar hasta 76 o más. Tienes Arco, que quitas 2 secretos del enemigo cuando lo atacas. Tienes Gil, que pega en área, además te deja una burbuja. Tienes Módrico de Diente, que puedes seleccionar al Axie del final o al del principio o al delante, y te deja la marca. Y al siguiente ataque tuyo, si juegas 2 cartas más de daño de ataque, puedes quitarle 15 por cada ataque. Y el Frágil, que es Erguero, esta carta de Erguero aplica 20 de frágil. Además, si vas a tirar una carta más de Erguero o otra que tenga el mismo efecto, puedes quitarle 20 daño adicional. Este equipo es muy económico, vamos a combatir y probarlo para ver cómo funciona. Ok, comenzamos. Aplicaré daño para darle al enemigo. Tenemos que juegue. Me aplica Carrot. Me pilla un Spy para bajarme el daño. Voy a Confident, pero no hace efecto. Ok. Damos un Jam para dejarle un poco de veneno. Y aplicamos Garish y bajarle bastante daño. Ok, queremos que juegue el enemigo. Se aplica curación. Y se aplica escudo. Puede ser. A ver. Mi turno. Aplicamos marca de muerte. Siguiente ataque le bajo 15 adicional. Y le bajamos un poco de daño. Y me aplico una carta de escudo para defender un poco. Ok. Se aplica Sirius. Se duerme solito. Que a Golfi para generar un poquito de energía. Fragmentos.
Y juega el Nimo para más fragmentos. Voy acumulando, ya lleva 12, yo tengo 6 solamente. Oh my god. Bueno. Pues, burbujas. Y más burbujas. Ok. Pica caro y se llena más de energía. Ya tiene 4 energía para el siguiente turno. Eso es un problema. Y apenas tengo 9 fragmentos. Ok. Vamos, aplicamos atrás la marca de muerte. Dos cartas más de daño para aplicarle de atrás un daño adicional. Ok. Juega T-Spy. Jugó Sirius y F. Murió mi Axi. Ok, mi turno de jugar. Tenemos Gary, descartamos una carta de su mano. Y aplico un poco de defensa para aguantar un poco porque estoy en desventaja. Aplica bajado de curación para no curarme si en el siguiente ataque sí. En caso juego curación, pero como no tengo carta de curación, no pasa nada. Ok. Aplicamos una cara de muerte atrás. Empiezan a jugar cartas de daño para que vayan moviendo los dos. Ok. Ahora sí estamos parejos. Ahora se pega un Golfis. Uy, sobrevivimos ese ataque. Seguimos aquí, ganamos burbujas. Llegamos y quedamos 24 adicional gracias a las burbujas acumuladas. Y nos ponemos defensa. Veamos qué hace el enemigo. Y también. Spy. Uf. Esto es un problema. Coquero. De una espadita y me tiro un escudo. Ok. Veamos cómo va el siguiente turno. Salieron muchas cartas de daño. Me va a dar un solo consejo. Si llega todo, esperemos tener suerte en este turno para poder ganar. Si no, F. Quitamos una cara de muerte atrás. Y aplicamos adelante daño. Aplicamos la espadita y el get. Y ganamos la partida. Aún tu equipo de Axicasa y funciona en Axie Origin. ¿Qué esperas para adquirir el tuyo? Solo comenta y comparte a tus amigos.